Aquella mañana entré en la sala del tribunal atravesando un aire denso y sofocante. Mi hija, Sophia Hayes, me lanzó una mirada llena de desprecio. Luego se inclinó para susurrarle algo al oído a su esposo, Trevor Cole. Ambos se burlaron con una sonrisa arrogante, convencidos de que yo no era más que una anciana derrotada, a punto de ser sepultada bajo falsas acusaciones. Pero entonces sucedió lo inesperado. El juez levantó la vista, me vio y se quedó paralizado. Su rostro perdió todo el color, y su voz tembló de puro horror. Dios mío, ¿es realmente ella? Toda la sala quedó en silencio. Sophia Hayes quedó atónita, Trevor Cole frunció el ceño, y yo simplemente me senté en calma, serena, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. No tenían ni idea. Desde ese segundo, todo el juego se dio la vuelta. Antes de continuar con la historia, por favor apóyanos suscribiéndote al canal y dejando tu comentario sobre el significado de este relato. Me llamo Eleanor Hayes y tengo 71 años. La gente piensa que una abuela es algo ordinario, pero ordinario no significa débil. Cada mañana, exactamente a las 5:35, la hora en que falleció mi esposo, abro la ventana y susurro: «Buenos días, querido», antes de poner la tetera a hervir. Es un pequeño hábito, como una promesa que aún mantengo con el pasado. La taza de café descascarada que he usado durante media vida tiene ahora una grieta más. Siempre giro la grieta hacia mis labios para recordarme que el dolor antiguo debe tragarse primero. La cocina está deteriorada, la luz amarilla siempre es tenue, y el reloj de la pared lleva 5 minutos adelantado desde el día en que él murió. Deliberadamente no lo arreglo. Cada mañana toco ligeramente la carátula del reloj y susurro: «Siempre llegaremos un poco antes, para no perdernos nunca más». Junto a la ventana, las macetas de rosas americanas aún florecen con viveza. Una de ellas tiene hojas marchitas, pero sigo cuidándola como cuidé mi matrimonio en sus últimos días. Me digo a mí misma: las flores pueden marchitarse, pero las raíces siguen aferradas a la tierra. Yo también sigo aferrada, sosteniéndome con el poco orgullo que aún conservo. Mis manos están llenas de callos después de tantos años de trabajo. En mi muñeca hay una cicatriz, recuerdo de cuando me desmayé después del funeral, pero aún lo recuerdo. Cuando era joven, una vez me paré sola en la puerta para enfrentar a los cobradores, y una sola mirada mía los hizo retroceder. Esa fuerza nunca desapareció. Solo ha estado esperando su momento para regresar. Al amanecer, el pequeño apartamento solo tiene unos cuantos sonidos familiares: el hervor de la tetera, el folleto del asilo deslizándose bajo la puerta. Lo recojo, lo doblo y lo coloco debajo de la maceta de rosas como un presagio que no quiero mirar por mucho tiempo. Aún hablo con mi esposo como si estuviera allí sentado. Solo frases cortas: «El cielo se está despejando. La maceta izquierda está débil. Sigo aquí». Algunos días coloco una taza de café extra en la silla frente a mí, su lugar. Todavía humea. La única diferencia es que nadie responde. En mi memoria, Sophia Hayes, mi hija, aparece como una ráfaga fría. No recuerdo la última vez que vino a visitarme, pero la sala aún guarda su aroma. Ya no es la dulce vainilla de su infancia, sino el perfume caro de una adulta y un sabor a distancia. Cada mañana, cuando limpio el vidrio de la ventana, veo mi reflejo. Pero no es solo uno. Hay una anciana con la cabeza inclinada y otra que permanece erguida, con los ojos aún brillantes. Sé que, tarde o temprano, tendré que elegir quién soy. Mi vida parecía ordinaria, pero detrás de ella hubo toda una vida de sacrificios. 4 de la madrugada. Limpiaba silenciosamente los pasillos de la empresa. Las luces fluorescentes eran de un verde enfermizo, y mi sombra se alargaba como un fantasma. A veces pensaba: si me desmayara en este mismo instante, probablemente no me encontrarían hasta la mañana.
El olor a cloro se aferraba a la piel de mis manos. Ni siquiera restregando con limón lograba quitarlo. Palmas llenas de callos, dedos marcados por las agujas de coser. Siempre los escondía en los bolsillos del abrigo para que Sofía Hayes no los viera. Nunca compraba zapatos nuevos para mí. Solo remendaba una y otra vez el mismo par viejo. Pero aún así, ahorraba para comprarle a mi hija un vestido nuevo para que pudiera ir a fiestas. Hubo fines de semana lluviosos y tormentosos en los que llevaba bandejas de pasteles al mercado para vender. Mis manos temblaban al saludar a los clientes. En los días de pocas ventas, mi cena eran esos mismos pasteles, fríos y duros. El día que Sofía Hayes presentó su examen de ingreso a la universidad, estuve de pie frente al portón durante mediodía. En la mano solo tenía una botella de agua y en el corazón solo oraciones. Cuando salió, sonriendo, aunque agotada, sentí que cada noche sin dormir había valido la pena. Cuando era pequeña, Sofía Hayes solía abrazarme y decir: «Mamá es una superheroína». Yo creí que ese amor nos mantendría unidas para siempre. Después de que murió mi esposo, algunos hombres buenos quisieron estar conmigo, pero los rechacé a todos. Temía que Sofía Hayes pensara que intentaba reemplazar a su padre, así que elegí vivir sola, pensando que ese sacrificio haría feliz a mi hija, pero no. Solo amplió la distancia entre nosotras. El día que Sofía Hayes trajo a Trevor Cole a casa, ya sentía que algo no andaba bien. Desde el primer momento, él no me estrechó la mano. Solo miraba alrededor de la casa, como si estuviera calculando su valor. Ahora, apoya los pies sobre la mesa de madera de mi difunto esposo. Critica la comida que preparo. Me llama vieja. Yo lo disimulo con una sonrisa y trago la humillación para que Sofía Hayes no se sienta avergonzada. Incluso llegué a creer que si yo era lo suficientemente buena, él cambiaría. Pero a cambio, solo recibí desprecio. Sofía Hayes también cambió. Llamaba menos. Sus mensajes se redujeron a unas pocas palabras. «Mamá, ¿estás bien?». Las visitas a casa siempre se cancelaban a última hora. Veía cómo a mis amigas sus hijos las llevaban de viaje, mientras yo solo tenía el calendario de la pared, marcando los días de promesas rotas. Trevor Cole sembraba palabras amargas. Los viejos que toman café se confunden más fácil. Sofía Hayes guardaba silencio, sin defender a su madre. Ese silencio dolía más que el insulto. Me pregunté, durante más de 45 años, ¿crié a Sofía Hayes o solo crié una distancia? Recuerdo los ojos de Sofía Hayes el día de su boda. Aún brillaban, pero estaban lejos. En su mirada, yo ya no era un pilar, solo era una sombra, alejándose cada vez más. La noche siguiente, lo preparé todo como si esperara un milagro. Durante toda la mañana, fregué la cocina hasta que brillara, horneé pan y coloqué un pavo asado dorado sobre la mesa, el plato que más le gustaba a Sofía Hayes cuando era niña. Incluso extendí el mantel bordado antiguo y compré un pequeño ramo de flores, aunque el dinero escaseaba. Solo deseaba que mi niña entrara y sonriera, como en los viejos tiempos. Pero cuando la puerta se abrió, toda esperanza se hizo añicos. Sofía Hayes entró sin mirarme. Sus ojos solo recorrieron el salón. Llevaba un vestido azul, pero sus palabras fueron tan frías como el hielo. Ni siquiera entiendo por qué compraste todas estas cosas inútiles. A su lado, Trevor Cole se dejó caer en el sofá, agarró el control remoto de la televisión y murmuró con desprecio: «Está pasable, pero se ve muy viejo». Mis manos temblaban mientras los invitaba. «Prueben un poco de pavo, aún está caliente». Pero Sofía Hayes me interrumpió bruscamente. «No tengo hambre, mamá. No compliques las cosas». El aroma del pavo asado y del pastel llenaba la habitación, pero nadie lo tocó. El calor que yo esperaba se convirtió en frialdad. Entonces Trevor Cole extendió la mano, tomó un pedazo de pan, lo masticó con desgano y torció el labio. «Soso. No es de mi gusto».
Sofía Hayes se sentó al borde del asiento, aferrando su bolso como si solo esperara el momento para levantarse. Me miró fijamente y soltó unas palabras aún más amargas. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes manejarla. Necesitamos más espacio para los niños. Hemos encontrado el hogar de retiro perfecto para ti. Esas palabras me dejaron paralizada. Esta no era solo una casa. Aquí fue donde Sofía Hayes dio sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, donde mi esposo cerró los ojos por última vez. Cada ladrillo, cada objeto guarda mi sangre y mis lágrimas. Mi voz se quebró mientras me sujetaba del mueble de la televisión. Sofía, esta es nuestra casa. Aquí están todos nuestros recuerdos. Ella respondió, fría e insensible. Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en estas paredes. Trevor Cole se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa. Ya lo hemos decidido. No tienes nada más que decir. Afuera, el viento aullaba y la foto familiar temblaba como si fuera a caer. Sobre la mesa, el pavo se enfriaba, las flores empezaban a marchitarse. Yo me quedé inmóvil, con el corazón hecho un nudo, incapaz de pronunciar una sola palabra. Trevor Cole caminaba por mi casa como si fuera un nuevo propietario. Silbaba mientras miraba cada rincón, como tasando mercancía. Deteniéndose frente al mueble de recuerdos, lanzó una frase fría. Esto podría valer mucho en una subasta. Sofía Hayes permanecía inmóvil y le dejaba hablar por ella. Estaba callada, como una marioneta sujeta por hilos. Trevor Cole fingió preocupación. En un hogar de retiro tendrás amigos de tu edad. Estarás menos sola. Quedarte aquí solo hace que todo sea más difícil. Intenté conservar un poco de dignidad. No soy un objeto para que ustedes me acomoden. Él se burló. Todos envejecen. Tú simplemente no lo has aceptado aún. Y luego, deliberadamente, le dio unas palmadas en el hombro a Sofía Hayes justo frente a mí, como si quisiera demostrar que mi hija le pertenecía por completo ahora. El sol de la tarde entraba de lleno en la cocina, iluminando la escena de mi humillación en mi propio hogar. Temblando, dije, necesito más tiempo para pensar. Sofía Hayes respondió con frialdad. No hay nada que pensar, mamá. Los tasadores vendrán la próxima semana. Trevor Cole cruzó los brazos, con tono arrogante. Si aceptas firmar, quizá aún te visitemos seguido. Luego se dieron la vuelta y se marcharon sin despedirse, dejando solo la risa burlona de Trevor Cole resonando en mi cabeza. Me quedé sentada en silencio, mirando mi sombra temblorosa en la pared. Esa noche, por primera vez en mi vida, susurré una oración. Señor, por favor llévame pronto, porque en ese momento comprendí que había perdido a mi hija, aunque aún estuviera viva. A la mañana siguiente, me senté sola en la cocina, con la mirada fija en las fotos colgadas en la pared. Sofía Hayes de niña, su primer día de escuela, luego el día en que vestía toga de graduación. En cada foto, yo también estaba allí abrazándola, sonriendo con orgullo, creyendo que le había dado todo. Y ahora, cuando miro esos momentos congelados, solo una pregunta me desgarra el corazón. ¿Cómo la niña que una vez me llamó heroína ahora me ve solo como una carga? El sonido de la puerta al abrirse me devolvió a la realidad. Trevor Cole entró, llevando a un hombre con traje negro, cuyo perfume dominaba el aroma del pastel de miel que acababa de hornear. El hombre ni siquiera se molestó en saludarme. Recorrió la casa, golpeando las paredes con su bolígrafo, sacudiendo la cabeza con desprecio. Azulejos de cocina anticuados, sala de estar demasiado estrecha. El valor de esta casa ha bajado considerablemente. Sofía Hayes estaba a su lado, asintiendo en silencio, sin mirar siquiera mis manos temblorosas. Intenté hablar. Tu padre colocó cada uno de estos azulejos con sus propias manos. Pero mis palabras fueron ignoradas. Trevor Cole se encogió de hombros y murmuró con desdén. Viejo no significa valioso, solo hace que todo sea barato. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba directamente mi rostro, mostrando cada arruga grabada por la tristeza.
El tasador caminaba y dibujaba, marcando en rojo los lugares que debían demolerse. Cada golpe de su bolígrafo sonaba como un martillazo en mi corazón. Cuando se marchó, Sophia Hayes sacó un folleto brillante de su bolso y lo puso justo delante de mí. En él estaban las sonrisas forzadas de varios ancianos. «Mira», mamá dijo con frialdad, «tienen jardines, actividades recreativas los jueves por la noche y enfermeras de guardia las 24 horas. Estarás más segura». Apreté el papel hasta arrugarlo. ¿Una habitación privada? ¿Y dónde pongo mis recuerdos? Trevor Cole intervino, con la voz impregnada de desprecio. Todos tienen recuerdos. Pero ahora lo que hace falta es dinero. Se me escapó la voz. Nunca he olvidado apagar la estufa. No estoy senil. Pero los ojos de Sophia Hayes entonces, fríos, distantes, como si yo ya no fuera yo. Antes de salir por la puerta, Trevor Cole lanzó una mirada codiciosa por la casa. Silbó. El frío de ese silbido triunfante podría desgarrar un alma. El folleto se me escapó de la mano y quedó arrugado en el suelo. Me desplomé en el suelo y comprendí una amarga verdad. No solo querían esta casa, querían robarme el último pedazo de dignidad que me quedaba. Esa noche abrí de nuevo el álbum viejo. Las lágrimas cayeron sobre la foto de Sophia Hayes. Susurré entre respiraciones entrecortadas. Toda mi vida tejí alas para ti, y ahora las usas para volar lejos de mí. Aquella tarde, Trevor Cole volvió y entró en la casa como si ya le perteneciera. Detrás de él venía otro hombre, también con traje y gafas, que se presentó como abogado representando los intereses familiares. Sophia Hayes caminaba detrás, con la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Trevor Cole arrojó un maletín de cuero sobre la mesa. El cierre hizo clic y sacó un grueso montón de papeles. «Estos son los documentos de transferencia. Solo tienes que firmar». Me quedé atónita. «¿Transferencia?» Pensé que planeaban vender la casa. Sophia Hayes murmuró, con la voz temblorosa. Trevor dijo que mantenerla sería mejor. La casa seguirá en la familia. Se me apretó la garganta. ¿Qué familia? ¿Una familia que echa a su propia madre? Trevor Cole golpeó la mesa con la mano, escupiendo cada palabra. Estás vieja. Ya no eres capaz de tomar decisiones. Sofía es la heredera legal. Ella se está ocupando de ti. La rabia estalló. Grité. Esta es mi casa. No me iré a ninguna parte. El abogado intervino con frialdad. Si se niega a firmar, podemos presentar una solicitud ante el tribunal para declararla incapacitada. Entonces, su hija tendrá plena autoridad para decidir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sophia Hayes susurró. «Mamá, solo quiero cuidarte». Grité, con las lágrimas a punto de brotar. «¿Cuidarme? ¿Robar mi casa es lo que llamas cuidarme?» Trevor Cole sonrió con falsa benevolencia, pero sus ojos estaban llenos de burla. «Solo queremos lo mejor. Deberías estar agradecida». Entonces recordé las palabras de mi esposo antes de cerrar los ojos. «Nunca dejes que nadie robe este hogar». El fuego de la ira se encendió. Me levanté, con las manos temblorosas pero la voz firme. «No firmaré nada. Estoy más lúcida que todos ustedes». Trevor Cole bufó. «Gritar es inútil. Solo el blanco y negro en el papel tiene valor». El abogado golpeó con su bolígrafo la mesa, cada sonido como un clavo en un ataúd. «Tienes 5 días para pensarlo. Si no, lo haremos a nuestra manera». Trevor Cole cerró de golpe el maletín. Luego tomó a Sophia Hayes de la mano y salió por la puerta, dejándome desplomada en una silla, con el corazón latiendo desbocado. La luz roja del atardecer atravesaba la ventana. El polvo flotaba como cenizas después de una vida quemada. Apreté mi anillo de bodas y susurré con voz ronca. «Mi hija ha muerto. Ante mí solo queda la silueta de una extraña, después de toda una vida de sacrificio». Afuera caía la oscuridad, pero en mis ojos acababa de encenderse una llama. A primera hora de la mañana siguiente, Sophia Hayes volvió. Por un instante, esperé que hubiera venido a disculparse.
pero cuando dejó las cajas de cartón en el suelo, su voz sonó baja y fría. «Mamá, estoy aquí para ayudarte a empacar. Empecemos con la ropa». La miré directamente a los ojos, buscando un poco del calor de antaño. Pero solo quedaba hielo. «Sofía, soy tu madre. Por favor, piénsalo bien». Ella no me miró. Su voz era pareja, mecánica. «Por eso mismo lo estoy haciendo. Quiero lo mejor para ti». Durante muchas horas fue metiendo en silencio mis cosas en las cajas, como si estuviera limpiando basura. Cuando tomó el vestido negro que usé el día del funeral de mi esposo, soltó una frase despiadada. «Es viejo. Tíralo». Temblé y supliqué. «Por favor, déamelo a mí». Pero aún así lo metió sin dudar en la bolsa de donaciones. Luego abrió la caja de joyas donde guardaba mi anillo de bodas, los pendientes conmemorativos y el collar que me dejó mi madre. Corrí hacia ella, con la voz rota. «Esos son mis recuerdos. Devuélvemelos». Sophia Hayes, fría, empujó todo dentro de una bolsa, su voz tan uniforme que helaba. «Podrías perderlos en el asilo. Yo los guardaré por ti». En ese momento lo supe, la niña que una vez me abrazaba y me llamaba heroína había muerto. Delante de mí solo quedaba una extraña con su rostro. Esa noche, Sophia Hayes se fue con mis recuerdos más preciados. La casa quedó medio vacía, las paredes frías, los recuerdos hechos añicos. Me dejé caer al suelo entre las cajas esparcidas y susurré. ¿Desde cuándo me volví invisible? ¿Desde cuándo dejé de tener valor a sus ojos? Afuera, la lluvia golpeaba el techo, sonando como una risa burlona. Apreté la vieja almohada de mi esposo, empapándola con mis lágrimas. Pero en lo profundo de mi pecho, una llama de desafío comenzó a encenderse. Ellos pensaron que podían borrarme. Se equivocaron. Cada mañana, los golpes de Trevor Cole en la puerta resonaban como el mazo de un juez. Entraba sin tocar, dando órdenes a gritos. «Levántate, vieja. Tenemos mucho que hacer hoy». Sophia Hayes lo seguía, con los ojos pegados a su teléfono, sin molestarse en mirarme ni una sola vez. Yo estaba sentada en la cocina, abrazando la taza descascarada, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Trevor Cole trajo a todo un grupo de desconocidos. Uno para tomar fotos, otro para medir, otro para anotar cosas. Un hombre señaló la antigua habitación de Sofía y soltó una frase helada. «Derriben esto. Háganlo una sala de juegos, eso encajará». Mi corazón se apuñaló de dolor. Esa era la habitación donde Sofía dormía de niña, donde yo le contaba cuentos de hadas. La voz de Trevor Cole fue dura. «Dense prisa. El camión de mudanza llegará el martes». Pero ese día era solo sábado. Me quedaban solo 3 días para despedirme de décadas de recuerdos. Pregunté en voz baja, casi suplicante. «¿Y si no logro terminar a tiempo?» Sophia Hayes no levantó la vista. Solo respondió. «No te preocupes. Ellos se encargarán de todo. Tú solo necesitas llevar lo esencial». Se me quebró la voz. «¿Qué es lo esencial?» «Una vida entera. ¿Cómo meto eso en una caja?» Trevor Cole intervino con una mueca. «Guarda los medicamentos y los documentos. En cuanto a este montón de basura, tíralo». Aquella tarde, cuando se fueron, la casa quedó en un silencio pesado como una tumba. Caminé de habitación en habitación, acaricié las paredes que mi esposo había pintado, me senté en la silla donde nuestra familia solía desayunar. En un cajón encontré pequeños fragmentos de memoria, un viejo boleto de cine, una pulsera que Sofía solía usar. La presioné contra mi mejilla y susurré entre lágrimas. «Una vez me llamaste superheroína. Ahora me conviertes en alguien impotente». Entonces, en el viejo escritorio de mi esposo, vi un maletín negro de cuero, con un pequeño candado y sus iniciales grabadas. Mi corazón latía con fuerza, nunca lo había visto antes. Rebusqué en todos lados buscando una llave caja de herramientas, cajones del armario vacío. La desesperación me invadía cuando, de pronto, una pequeña llave cayó de un libro viejo. Con las manos temblorosas, deslicé la llave en el candado. ¡Clic! El sonido resonó agudo en la habitación inmóvil.
Dentro había un grueso conjunto de documentos: títulos de propiedad, estados bancarios, certificados de acciones. Encima había un sobre sellado, marcado, testamento, fechado 5 meses antes de la muerte de Robert Hayes. Apreté el sobre contra mi pecho, con lágrimas cayendo. «Robert, ¿qué me has dejado?» Lo abrí. Las primeras líneas me cortaron la respiración. Yo, Robert Hayes, dejo toda mi herencia a mi esposa Eleanor Hayes. Caí en la silla, llorando y riendo al mismo tiempo. Mientras el mundo intentaba borrarme, Robert me había armado en silencio con el arma para ponerme en pie. Miré al techo y susurré como si él aún me escuchara. «Mi amor, no he perdido. Gracias a ti, lucharé». Afuera, la lluvia caía sobre el techo, pero en mi corazón, por primera vez, después de tantos días oscuros, un rayo de luz brilló. Y fue entonces cuando supe: la verdadera batalla acababa de comenzar. Mientras examinaba cada archivo con cuidado, quedé atónita. El esposo que siempre creí que era solo un humilde empleado de oficina, en realidad había estado preparando en silencio algo inimaginable para mí durante toda su vida. Robert Hayes había comprado terrenos baratos, invertido pacientemente en acciones y, paso a paso, construido un patrimonio que jamás hubiera soñado. Pasaba página tras página: escrituras de propiedad, participaciones en varias empresas, estados bancarios con cifras que me nublaban la vista. Durante años viví como una viuda pobre, mientras el alquiler de una casa en las afueras fluía constantemente a una cuenta a mi nombre. Y lo más amargo: esa misma casa era donde vivían Sophia Hayes y Trevor Cole. Una risa se escapó entre mis lágrimas. Querían echarme, pero nunca supieron que aún vivían gracias a mí. Las sorpresas no terminaron allí. Robert Hayes también tenía una participación importante en la empresa de Trevor Cole, suficiente para tener voz en decisiones clave. También había invertido en un restaurante, varios pequeños negocios y un terreno que ahora valía millones. Todo estaba ordenado con precisión, legalidad y cuidado, como si Robert aún estuviera aquí, tomándome de la mano, mostrándome el camino a seguir. Al final del expediente, encontré una carta escrita a mano. La abrí con los dedos temblorosos, y su letra familiar me tocó directamente el corazón. «Mi amada Eleanor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Lamento haber guardado esto en secreto, pero quería darte este regalo para tu vejez. Has sacrificado toda tu vida por mí y por Sofía. No quiero que te falte nada, ni un solo día». Mis lágrimas cayeron sobre la página. Debo confesarte algo. Nunca confié en Trevor. Hay una ambición en él que me inquieta. Por eso lo dejé todo dispuesto de esta manera. Si Sofía te ama de verdad, tendrá suficiente. Pero si te traiciona, tú tendrás plena autoridad para protegerte. Usa este poder con sabiduría, no para destruir, sino para conservar lo que te pertenece y darles una lección. Te amaré por siempre. Presioné la carta contra mi pecho, sollozando. Robert lo había previsto todo. No solo me dejó dinero, me dejó fe y un escudo con el que alzarme. La mañana del martes, una llovizna ligera empañaba el marco de la ventana. Llevaba una blusa negra, el cabello recogido con cuidado, y me senté en la sala bebiendo té lentamente. Hoy no era el día en que lo perdería todo. Hoy era el día en que contraatacaría. La puerta se abrió de golpe. Trevor Cole entró liderando a Sophia Hayes y al equipo de mudanza, con una sonrisa arrogante pegada al rostro. «¿Terminaste ya, vieja? El camión de mudanza está aquí». Pero en lugar de cajas ordenadas, se encontraron conmigo sentada con calma, como una anfitriona recibiendo visitas. Sophia Hayes frunció el ceño, con tono impaciente. «Mamá, ya llegaron. ¿Por qué sigues sentada?» Levanté la cabeza y los miré directamente. «No voy a ir a ninguna parte». El aire se congeló de inmediato. Trevor Cole se rió con desprecio y cambió a un tono grosero. «No tienes opción». «Dei mitazadete» y respondí con lentitud. «Tienes razón. Pero resulta que tú tampoco la tienes». Se detuvo.
Su sonrisa se desvaneció. Sofía susurró, confundida. Mamá, ¿de qué estás hablando? No me apresuré. El silencio hizo que Trevor perdiera la paciencia. Golpeó la mesa con la mano y gruñó. «¡No juegues conmigo!». Lo miré a los ojos, con la voz serena. «Este juego no lo empecé yo. Ustedes son quienes me han tenido atrapada todo este tiempo». Los trabajadores de la mudanza se miraron entre sí, incómodos. Me giré hacia ellos y declaré: «Pueden retirarse. No se moverá nada de esta casa». Trevor Cole me fulminó con la mirada. «¿Crees que mandas aquí?». Respondí con firmeza. «No lo creo. Lo sé». Él sacó un montón de papeles y los lanzó sobre la mesa. «Firma». Solo esbocé una leve sonrisa. Luego abrí lentamente mi bolso y saqué varios documentos que Robert me había dejado suficientes para hacer que el rostro de Trevor se pusiera pálido. «No es necesario. Los documentos reales están en mis manos». Los ojos de Sophia Hayes se agrandaron. Su voz temblaba. «¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando?». Coloqué cada hoja sobre la mesa, mi voz tan afilada como el hielo. «¿Quieren saber la verdad? Siéntense. Desde ahora, las reglas han cambiado». Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Dentro de la casa, una nueva batalla comenzaba oficialmente. Después de un momento, Trevor Cole se levantó de golpe, golpeó la mesa con la mano y escupió cada palabra. «No entiendes la situación. Te has quedado sin opciones». Me puse de pie, sosteniendo los documentos que Robert me dejó. Mi voz fue lenta, pero firme. «No, Trevor. El que no entiende la situación eres tú». Di un paso hacia él. «¿Sabes que durante los últimos 4 años el apartamento donde has estado viviendo nunca te ha pertenecido realmente?». Sophia Hayes se quedó helada. Su voz temblaba. «Imposible. Pagamos la renta completa cada mes». Asentí, mirando a mi hija directamente a los ojos. «Sí, pagan, pero pagan a la empresa administradora de propiedades, y esa empresa me transfiere el dinero a mí porque yo soy la verdadera dueña de ese edificio». El silencio cayó sobre la sala. Trevor Cole rompió el silencio con una risa seca, aunque en sus ojos titilaba la inseguridad. «Disparates. Tú vives con una pensión ridícula. ¿De dónde sacarías un edificio entero?». Me mantuve serena, cada palabra clara como el cristal. «Robert era más sabio de lo que tú crees. Lo dejó todo dispuesto para protegerme». Presenté la escritura de propiedad, con firmas y notarización visibles como la luz del día. Las manos de Sofía temblaban mientras la tomaba. La leyó una vez, luego 2. A la tercera, sus lágrimas brotaron. «No, no puede ser verdad», respondí de inmediato. «Esta es la verdad. Tan verdad como el hecho de que planearon echarme de mi propia casa. Y recuerda, esta casa es la parte más pequeña de lo que tengo». Trevor Cole le arrebató los papeles de las manos a Sofía, con el rostro pálido. Gruñó, buscando desesperadamente alguna salida. «Falsificación. Esto es falso». Incliné la cabeza y sonreí con una confianza que no sentía desde hacía años. «Verifícalo. Te animo a que lo hagas. Así sabrás quién tiene realmente el poder». Sofía se desplomó en una silla, enterrando el rostro entre las manos, sollozando. «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Me ablandé, mis ojos se nublaron. «Porque yo misma lo descubrí hace apenas unos días. Tu padre guardó este secreto para protegerme y para prepararme para este momento». Esas palabras atravesaron el corazón de Sofía como un cuchillo. Jadeó. «¿Qué hijo?». «¿Mamá?». Trevor apretaba los dientes, furioso. «Esto es solo un truco. Solo estás tratando de quedarte con la casa». Me giré bruscamente, la voz helada. «Error. La casa es solo la superficie. Lo que realmente tengo, no puedes imaginarlo. Y desde ahora, el poder ya no es tuyo, es mío». Lo miré fijamente, con los ojos afilados como una hoja. Trevor retrocedió varios pasos, visiblemente incómodo. Enfaticé cada palabra. «¿Creíste que podrías engañarme con tu jueguito de declarar incapacidad en la corte?».
Ahora ya sabes quién es el verdaderamente incapacitado en este juego, Trevor. Afuera, un rayo cruzó el cielo inesperadamente, atravesando el marco de la ventana. Esa luz cayó sobre mi rostro, firme como el acero. Trevor gritó, fuera de sí. Esta pelea no ha terminado, respondí con frialdad. Inténtalo. Pero recuerda, la ley está de mi lado. Se atragantó con sus propias palabras, luego salió dando un portazo. La habitación quedó en silencio. Solo quedábamos Sofía y yo. Ella seguía sentada con el rostro cubierto por las manos, llorando. El espacio resonaba con la verdad recién revelada, una verdad que ninguno de los dos, que creían tener la victoria asegurada, jamás imaginó. Trevor volvió a entrar, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, sudando a pesar del frío y la lluvia exterior. Gruñó, lanzando una mirada feroz a Sofía. Todo está patas arriba ahora. Si tu madre realmente es dueña del edificio, puede echarte a la calle cuando quiera. Yo seguía sentada en mi silla y respondí con calma. No solo a ustedes dos. Todos mis inquilinos me han estado pagando durante años. Trevor se tensó. Su rostro se endureció. Sofía se sujetó el vientre, su voz temblorosa. Pero, somos familia, mamá. Una risa amarga se escapó de mis labios, una risa que me dolía escuchar. ¿Familia? ¿Como cuando prepararon documentos para que el tribunal me declarara incapacitada? ¿Como cuando trataron mis recuerdos como basura? ¿Como cuando se llevaron todas las joyas que me dejaron tus abuelos? Sofía rompió en llanto. Esta vez ya no eran lágrimas teatrales. Temblaba y confesó. Mamá, por favor, perdóname. Todo fue idea de Trevor. ¡Cállate!, rugió Trevor, con los ojos encendidos. Pero Sofía seguía mirándome, suplicando. Confié en él más que en mí misma. Me equivoqué. En ese momento, un trabajador de la mudanza asomó la cabeza con duda. Disculpen, ¿vamos a mover algo? Tenemos otro trabajo en 1 hora. Me giré hacia él, con decisión. No, aquí no se moverá nada. Pueden retirarse. La puerta se cerró de nuevo, dejando la tensión colgando en el aire. Trevor se lanzó hacia adelante, respirando con fuerza. El olor de sudor y rabia llenaba la habitación. Vieja, esto no ha terminado. Te demandaré. Demostraré que esos papeles son falsos. Levanté una ceja, mi voz gélida. Adelante. Mientras pataleas, empieza a empacar. Porque al inicio del próximo mes recibirás una notificación de desalojo conforme a la ley. «¡No puedes hacernos esto!», gritó Trevor, con la voz quebrada. «Sí puedo, y lo haré. Esas son las reglas, Trevor. Vives en mi edificio». Sofía se desesperó y se levantó de golpe. «Mamá, por favor, escúchame. Trevor dijo que si no te convencía de irte, me dejaría. Dijo que era peligroso que viviera sola». La miré con tristeza, mi voz cargada de dolor. ¿Y eso fue suficiente para traicionarme? ¿Suficiente para empacar mis recuerdos como basura y llevarte las reliquias de tus abuelos? Sofía temblaba mientras sacaba algunas joyas de su bolso, sollozando. «Te las devuelvo ahora mismo. Por favor, mamá». Negué con la cabeza, los ojos húmedos pero el tono firme. «Demasiado tarde, Sofía». En ese momento, Trevor cambió de táctica. Ya no gritaba. Su voz bajó, calculadora. «Escucha, Eleanor. Sofía está embarazada y además tenemos al pequeño en casa. ¿De verdad quieres echar a tu propio nieto a la calle?» La habitación quedó en silencio. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Iba a tener otro nieto, y me enteraba como si fuera una ficha de negociación. Me giré hacia Sofía, la voz temblorosa. «¿Es cierto?» Sofía sollozó y asintió. «Quería decírtelo de otra forma. Quería que fuera una sorpresa». Una chispa de ternura me atravesó, pero recordé las palabras de Robert. «Usa tu fuerza para proteger y enseñar, no para dañar». Respiré hondo, y con voz firme dije: «Felicidades por el bebé, Sofía, pero eso no borra lo que me hiciste». Sofía cayó de rodillas, ahogada por el llanto. «Mamá, por favor, piensa en tu nieto.
Te necesita. La miré con el alma herida. Su abuela aún está aquí, Sofía. Ustedes fueron los que quisieron deshacerse de ella. Trevor se volvió a meter, en tono meloso. Si eres tan rica, ¿por qué no ayudarnos en vez de castigarnos? Podemos reconciliarnos. Lo corté de inmediato, afilada. ¿Reconciliarnos? Como cuando planeaste que me declararan incapaz, como cuando manipulaste a mi hija para que me diera la espalda. Trevor titubeó, el rostro rojo de furia. Estalló. Nunca me rebayaré ante ti, respondí con tranquilidad. Entonces prepárate para mudarci. Sofía se volvió hacia su esposo llorando. Trevor, por nuestro hijo, por favor. No, no me arrodillaré ante esta vieja manipuladora, aulló Trevor, su voz hecha pedazos. Sus palabras desgarraron el ambiente. Sofía se quedó inmóvil, mirándolo por primera vez con otros ojos. Repetí con suavidad, una vieja manipuladora. Así es como realmente me ves. Trevor gritó. Sí, una bruja amargada que no soporta ver feliz a su hija. Coloqué con calma otro conjunto de documentos sobre la mesa. ¿Y estos extractos bancarios? ¿Estas escrituras? ¿Estos certificados de acciones? ¿También los fabriqué? Las manos de Sofía temblaban mientras leía uno por uno. Las lágrimas brotaban. Dios mío, todos son reales. La miré directamente a los ojos y pronuncié cada palabra. Muy reales. Y ahora entiendes por qué tu esposo está desesperado por difamarme. Sofía se giró hacia Trevor y gritó. Basta, Trevor. Confié en ti y traicioné a mi madre. Se acabó. Trevor gruñó de vuelta. Si eliges a tu madre, Sofía, esta relación termina. Sofía temblaba, luego se irguió, con los ojos brillando entre lágrimas. Entonces se termina. Trevor se atragantó. Llevas a mi hijo. No puedes criar a 2 niños sola. Sofía respondió de inmediato, mirando hacia mí. No estoy sola. Tengo a mi madre. Contuve el impulso de abrazarla, manteniendo mi voz serena. Agradezco que hayas abierto los ojos, Sofía, pero eso no borra lo que hiciste. Sofía asintió, su voz decidida. Lo sé, pero haré todo lo posible por remediarlo. Trevor gritó, desesperado. Les quitaré la custodia. Probaré que las 2 están locas. Respondí con frialdad. ¿Y con qué dinero, Trevor? Mañana hablaré con tu empresa. ¿Olvidaste que tengo suficientes acciones para influir en el personal? El rostro de Trevor se volvió blanco como el papel. Tartamudeó. Tú no te atreverías. Claro que me atrevo, después de todo lo que me hiciste. Giró sobre sus talones, gritando. Esto no ha terminado. Las destruiré a las 2. Articulé cada palabra. Inténtalo, pero hazlo en otro sitio. Tienes 1 hora para salir de este edificio. ¿1 hora? Dijiste que tenía 1 mes legal. Eso era cuando Sofía estaba de tu lado. Ahora ella ha decidido por sí misma. Ya no tienes ningún motivo para seguir en mi propiedad. La puerta se cerró de golpe. Toda la casa tembló. Trevor desapareció, consumido por la furia. La habitación quedó solo para Sofía y para mí. Ella seguía llorando, mientras yo me mantenía firme, como un pilar de piedra después de una tormenta. Después de un largo rato, en ese silencio cargado, escuché su voz temblorosa. «Mamá, ¿puedes perdonarme?» Me giré para mirar. Frente a mí no estaba una mujer de 30 y tantos con el rostro pálido, sino la niña que una vez cargué en mis brazos, ahora perdida, sola, y con una pequeña vida creciendo dentro de ella. Sus ojos estaban llenos de miedo, como si suplicaran una salida. Respondí despacio, con la voz tensa. «No lo sé, Sofía. Me has hecho demasiado daño». Estalló en llanto, su cuerpo entero temblaba y cayó de rodillas. «Lo sé, y juro que pasaré el resto de mi vida compensándote. Por favor, confía en mí». La miré, y solo pude esbozar una sonrisa cansada, débil. «Prometer es fácil, hija. Cumplir es lo difícil». Sofía sollozaba, luego rebuscó en su bolso y sacó una pequeña bolsa. La colocó en mi mano, hablando con voz entrecortada. «Estas son las joyas de la abuela y el abuelo. Te las devuelvo».
Reconocí la bolsita familiar. Esos recuerdos habían sido alguna vez un símbolo de orgullo, las marcas de nuestra familia. Un peso se elevó en mi pecho. Miré su vientre donde una vida se formaba. Una parte de mí se ablandó, pero la herida seguía sin cerrar. Finalmente hablé, mi tono bajo pero claro. Está bien. Puedes quedarte esta noche. Pero solo una noche. A partir de mañana, hablaremos sobre cómo vas a ganarte nuevamente mi confianza. Sofía lanzó un grito entre lágrimas y se abrazó a mis piernas, llorando. Gracias, mamá. Te prometo que lo arreglaré. Puse mi mano sobre su hombro, pero no la atraje a mis brazos. Gracias es fácil de decir, Sofía. Lo difícil es actuar. Ella asintió una y otra vez, con las lágrimas cayendo sin parar, pero en sus ojos había aparecido un tenue destello de esperanza. Esa noche, Sofía durmió en su antigua habitación, la que había permanecido intacta desde que se fue, y yo. Me quedé sola en la cocina. Frente a mí había una taza de té ya fría, sin vapor como la confianza que en su momento también se apagó dentro de mí. Miré el montón de documentos esparcidos sobre la mesa, los papeles que confirmaban el poder que Robert me había dejado en silencio. Afuera, la lluvia seguía golpeando las tejas, como el ritmo inquieto de mi propio corazón. Me susurré a mí misma. ¿Está realmente arrepentida? ¿O solo tiene miedo de quedarse sin techo? Mi mirada se detuvo en la vieja fotografía en la pared Sofía de niña, riendo inocentemente en mis brazos. Una única lágrima cayó. Cerré los ojos, sosteniendo tanto el dolor como ese delgado hilo de esperanza. Lo sabremos, Sofía. Ya veremos. Pasaron varios días en una atmósfera extraña, densa como niebla que se colaba por toda la casa. Sofía aún seguía aquí, en su antigua habitación, sin su pequeño la habitación que yo había mantenido exactamente igual desde que se fue con Trevor. En el estante aún estaban los libros con las tapas gastadas, algunos juguetes viejos y las cortinas que lavé una y otra vez para ella. Todo parecía detenido en el tiempo. Solo mi hija había cambiado. Durante el día nos comportábamos como extrañas educadas. Apenas algunas frases cortas, preguntar por el desayuno, comentar sobre el clima o mencionar las náuseas que la agotaban. Pero en esos silencios largos, yo observaba. Veía cada gesto, cada acción, cada pequeño esfuerzo que Sofía hacía por demostrar que realmente quería recuperar mi confianza. Y entonces noté el cambio. Por primera vez en años, Sofía comenzó a cuidarse a sí misma. Lavaba los platos justo después de comer. Mantenía su cuarto limpio y ordenado. Limpiaba las ventanas, barría el patio, incluso doblaba el mantel que antes solía burlarse llamándolo anticuado. Yo no decía nada. Solo lo anotaba en silencio, con el corazón dolorido y una débil chispa de esperanza. Al sexto día, mientras regaba las macetas de rosas junto a la ventana, Sofía trajo una taza de té caliente. La colocó con suavidad y habló con una voz temblorosa, pero tierna. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» Asentí, pero no me giré de inmediato. Estaba aprendiendo a dejar que el silencio fuera más fuerte que 1000 palabras. Sofía arrastró una silla y se sentó. Era la misma silla en la que Trevor solía sentarse, con ese aire de superioridad como si fuera dueño de esta casa. Ahora estaba vacía y fría, como una cicatriz. Se abrazó el vientre y habló lentamente. Estos días he estado pensando mucho en todo lo que hice y dije. Seguí regando, dejándola abrirse. Me he dado cuenta que no fue solo Trevor quien me cambió. Fui yo quien le permitió hacerlo. Fui yo quien eligió creerle en lugar de escuchar a mi propio corazón. Me giré para mirarla. Frente a mí estaba mi hija treintañera, con el rostro demacrado y los ojos marcados por muchas noches sin dormir. Pregunté con franqueza, mi voz tranquila pero directa. «¿Y por qué lo permitiste, Sofía?» Suspiró con la voz quebrada. «Porque culparte a ti era más fácil que aceptar la verdad de que me casé con el hombre equivocado». Esa respuesta me hizo detenerme. Me había preparado para escuchar excusas, justificaciones,
pero no esperaba una confesión tan desnuda. Continuó, mientras las lágrimas le corrían sin parar. Cuando Trevor empezó a quejarse de que venías demasiado, en el fondo sabía que estaba mal, pero era más fácil pensar que eras tú la pegajosa que admitir que él era egoísta. Cuando dijo que debías ir a un asilo, yo sabía que era cruel, pero aún así elegí creerlo, porque así no tenía que enfrentar la verdad de que me casé con alguien que no respetaba ni siquiera a mi propia madre. Permanecí en silencio, dejándola destrozar la coraza de mentiras que ella misma se había construido. Le pregunté, con voz baja, «¿Entonces cuál es el verdadero problema, Sofía?» Ella puso la mano sobre su vientre, su tono claro pero ahogado. «El verdadero problema es que me casé con un hombre que no respeta a la familia, no me respeta a mí, y que nunca va a cambiar». Una brisa entró por la ventana, trayendo el aroma a tierra húmeda después de la lluvia, como testigo de su confesión. Asentí levemente y hablé con lentitud. «Al fin, estás empezando a ver». Dentro de mí, una pequeña llama de esperanza volvió a encenderse. No era suficiente para llamarse perdón, no alcanzaba para borrar el dolor, pero era la primera señal de que entre estas ruinas, Sofía quizás comenzaba a aprender a crecer. La miré una vez más y susurré en mi interior, «Si esta es la verdad, entonces quizás ha llegado el momento de comenzar la siguiente parte de la batalla». 3 semanas después de que Trevor se fue, la casa se sentía en una paz frágil, como si colgara de un hilo invisible. Pero su sombra aún rondaba mi mente, como una tormenta que no había terminado de pasar. Y entonces, tal como lo esperaba, regresó. Aquella tarde, mientras Sofía estaba en su habitación, su teléfono vibró. Su rostro palideció de inmediato. Susurró, «Mamá, es Trevor. Quiere hablar porque sigue siendo mi esposo». Dejé la regadera a un lado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz fue fría, casi helada. «¿Y qué le dijiste?» Sofía tragó saliva, murmurando. Le dije que no quería verlo, pero gritó que llamaría a la policía, que tú me estabas reteniendo y descuidando al niño en casa. Me enderecé y ajusté mi blusa como si me preparara para una batalla. «Dile que no se mueva. Voy para allá». Sofía se alarmó, sujetando mi mano con fuerza. «Pero mamá, está alterado. Tengo miedo de que haga algo». Le apreté la mano, mis ojos filosos como cuchillas. «Precisamente por eso tengo que ir». El vecindario estaba lleno de gente. Al llegar, la escena se desplegaba como un campo de batalla. Trevor estaba en medio de la calle, el rostro enrojecido, apestando a alcohol, rompiendo cosas con furia. «Esa vieja loca tiene prisionera a mi esposa. Esto es un secuestro», rugía, con la voz ronca como una bestia herida. Salí de las sombras con paso firme, la mirada fija e inquebrantable. «Buenas tardes, Trevor». Se dio vuelta bruscamente, los ojos inyectados por el alcohol, y gruñó, «Devuélveme a mi esposa ahora mismo». Respondí despacio, con voz clara y cortante. «Sofía está exactamente donde quiere estar. El intruso eres tú. Si no abandonas mi propiedad ahora mismo, llamaré a la policía». Trevor soltó una risa sarcástica. «¿Tu propiedad? Eres solo una vieja con una pensión miserable. Esto no es tuyo». No me inmuté. Saqué mi teléfono, marqué y puse el altavoz allí mismo, en medio del vecindario abarrotado. «Olivia Park», habla Eleanor. «Hay un hombre que se niega a abandonar mi propiedad. ¿Puedes confirmarlo?» La voz de la abogada sonó clara y firme. «Por supuesto. La señora Eleanor Hayes es la única propietaria legal de la casa número. Todos los documentos han sido notariados y registrados en el tribunal». La calle entera quedó en silencio por un instante. Los vecinos exhalaron y me miraron con una mezcla de asombro y respeto. Trevor se quedó sin habla, su rostro se volvió ceniciento. Lo miré directo, con la voz dura como el acero. «¿Quieres que lo repita, Trevor?» Apretó los dientes y golpeó la pared. El sonido sordo retumbó. Aulló, acorralado. «Esto no ha terminado. ¿También vas a echar a tu nieto?» Di un paso adelante, con tono decidido,
cada palabra como un disparo. Tienes razón, no ha terminado, pero esta vez tú no decidirás el final. Mañana hablaré con tu jefe en la empresa. Pasado mañana visitaré el banco donde pediste el préstamo del coche. Y entonces sabrás lo que es un verdadero final y yo traeré a mi nieto a casa. Sofía, a cierta distancia, tenía la mano sobre su vientre, los ojos abiertos por el miedo. Era la primera vez que mi hija veía a su esposo completamente fuera de control. Una vecina susurró detrás de mí: «Tenga cuidado, está borracho». Asentí levemente, sin quitar los ojos de mi oponente. «No se preocupe, estoy lista». Trevor me señaló con el dedo, escupiendo cada palabra. «Te vas a arrepentir de cruzarte conmigo». Solo curvé los labios en una sonrisa fría. «Te equivocas, Trevor. El que se va a arrepentir eres tú». El aire del vecindario se volvió espeso, tan quieto que podía escucharse el tic-tac de un reloj. Una anciana que pasaba se detuvo y negó con la cabeza. «¡Qué vergüenza!». Trevor se marchó enfurecido, dejando una estela de insultos detrás. No me molesté en mirar atrás. Sofía se llevó las manos al vientre y rompió en llanto. «Mamá, tengo miedo de perder a mi hijo». Me acerqué a ella, puse una mano en su hombro, con voz firme. «Nadie se llevará a mi nieto. Nadie». En mi corazón lo sabía. Trevor volvería. Pero esta vez, yo tenía la verdad, la ley y una valentía que él jamás podrá tocar. Un mes y medio después del enfrentamiento en el vecindario, la tormenta que yo sabía que llegaría, finalmente estalló. El día en la corte. Trevor cumplió su amenaza. Nos demandó con acusaciones feroces: alienación de afecto, manipulación financiera, e incluso exigió la custodia total de los 2 niños. Aquella mañana me puse mi atuendo negro más digno. Sofía llevaba un vestido púrpura, de la mano de uno de sus hijos, mientras con la otra sostenía su vientre de 6 meses. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos mostraban determinación. Al entrar en la sala, me preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿y si el juez le cree? ¿Y si me quitan a mis hijos?». Abracé a mi hija por primera vez en muchos meses y le susurré: «No, Sofía, nosotras estamos del lado de la verdad». La sala del tribunal estaba llena. En el banco opuesto, Trevor se sentaba junto a un abogado elegante, seguramente pagado con sus últimos centavos. Sus ojos aún llevaban esa malicia profunda, pero esta vez yo ya no sentía miedo. Tenía algo que él jamás tendría: la serenidad de quien está del lado de la justicia. La audiencia comenzó. El abogado de Trevor tronó con fuerza, pintándome como una vieja rica y tóxica, vengativa, empeñada en destruir el matrimonio de su hija. Repetía una y otra vez: «Madre tóxica». Yo permanecí en silencio, dejándolo hablar. Sabía que cuando llegara nuestro turno, la verdad hablaría sola. Entonces se levantó Olivia Park. Su voz era clara y contundente, cada prueba caía como una cuchilla. Mensajes de Trevor a Sofía: «Eres inútil, nunca debí casarme contigo». Grabación de audio: «Si no echas a tu madre, me voy». Testimonio de vecina: «Lo oí gritar, romper cosas y amenazar a su esposa muchas veces». La sala se agitaba, la tensión crecía. Las miradas hacia Trevor eran como dardos. Trevor se levantó de golpe y gritó: «Falso. Todo es inventado». ¡Bang! El juez golpeó con el mazo. «Orden». El aire se detuvo. Luego, el juez me miró fijamente durante un largo instante. «¿Señora Eleanor Hayes?» «Sí». «Su señoría». Se quitó las gafas. Su mirada parecía atravesarme por completo. «¿Hace más de 28 años trabajó usted en el Tribunal de Familia?» Me estremecí. El corazón se aceleró. «Sí. Trabajé allí como conserje». Su rostro se suavizó de pronto. Una tenue sonrisa asomó. «¿No me reconoce? Soy Andrew Whittaker. En aquel entonces yo era un pasante torpe. Usted fue quien me ayudó, quien me trajo café en las noches largas. Cuando todos me trataban como invisible, usted fue la única que fue amable conmigo». La sala entera quedó en un silencio absoluto.
Sofía me miraba boquiabierta. Trevor palideció, y su abogado empezó a sudar. Mis ojos se nublaron. Debajo del cabello gris y la dignidad acumulada, reconocí al joven tímido de antaño, a quien una vez animé diciéndole: «Un día serás un gran juez». Apenas pude murmurar: «Por supuesto que me acuerdo». El juez Whittaker asintió con gentileza y declaró con voz firme: «Nunca lo olvidé. Usted creyó en mí cuando ni yo mismo lo hacía». Trevor, presa del pánico, susurró a su abogado: «Estamos acabados». El abogado se levantó de inmediato, protestando: «Su señoría, esto crea un conflicto de intereses». Pero el juez bajó el mazo con firmeza: «No, esto es justicia, y la justicia se cumplirá». Miró directamente a Trevor. Su tono era hielo puro. «Las pruebas muestran que usted es el único manipulador en esta historia». «Solo intentaba proteger a mi familia», gritó Trevor desesperado. ¡Bang! «Silencio. Esto es una corte, no un mercado». Sofía lloraba, esta vez de alivio. Olivia Park se inclinó y susurró: «Hemos ganado». Respiré hondo. Una oleada de emociones me invadió. Había sido un simple acto de bondad, muchos años atrás, el que se había convertido hoy en el escudo que nos salvaba. Trevor se desplomó sobre la mesa, temblando de rabia e impotencia. Apreté la mano de mi hija y le susurré: «¿Ves, Sofía? La vida siempre da la vuelta». El último golpe del mazo resonó en la sala del tribunal como una campana que ponía fin a una larga tormenta. El juez Andrew Whittaker, con voz baja y firme, leyó el veredicto palabra por palabra, sin dejar espacio a la duda. Trevor Cole pierde todos los derechos relacionados con los dos niños. Se emite una orden de alejamiento con efecto inmediato. Además, deberá pagar todos los costos judiciales y los daños por el perjuicio emocional causado. La sala contuvo el aliento por un instante, y luego estalló. «Justicia, por fin. La justicia se ha cumplido». Ese sonido barrió la tensión que oprimía mi pecho. Mientras tanto, los oficiales escoltaban a Trevor fuera de la sala. Su rostro estaba rojo de furia, sus ojos llenos de odio pero vacíos de poder. Intentó gritar, su voz rasgada: «Me vengaré. Todos pagarán». Un oficial le sujetó el hombro con frialdad. «Basta, señor Cole. El veredicto ya fue dictado». No lo miré al marcharse. Solo susurré, como para mí misma: «El precio que pagas es este día». Sofía, con la voz entrecortada, me abrazó con más fuerza. «Mamá, te debo toda mi vida». Le acaricié el cabello, mi voz firme pero tierna. «No, hija, solo tienes que vivir con rectitud, vivir con dignidad. Eso es todo lo que necesito». Olivia Park, nuestra abogada, se acercó con el rostro iluminado, su voz clara y sincera. «Felicitaciones, señora Hayes. Esta es una victoria que usted merece». Asentí, sonriendo levemente, y respondí con claridad: «No es una victoria solo mía, es de Sofía y de los dos niños». Afuera, las nubes oscuras se disiparon y una luz radiante se filtró por las ventanas del tribunal. Esa luz nos cubrió por completo, como si confirmara que un nuevo capítulo acababa de comenzar. Apreté con fuerza la mano de Sofía. Aún temblaba, pero volvía a estar cálida. Por primera vez en muchos meses, una paz verdadera se esparció por mi corazón. La justicia había estado de nuestro lado, y comprendí algo profundo. La bondad, incluso cuando parece olvidada por años, siempre regresa, en el momento exacto en que más la necesitamos. Unos meses después del juicio, la casa que antes se ahogaba en lágrimas ahora resonaba con un nuevo sonido: el primer llanto de un recién nacido. Ava Grace Cole nació en una mañana de lluvia suave, su llanto desgarrando las últimas sombras que aún rondaban a mi familia. Yo estaba junto a la cama del hospital, sosteniendo la mano de Sofía. El sudor perlaba su frente, pero sus ojos brillaban, tan distintos a los de aquella mujer sombría que había vivido bajo la sombra de Trevor. Cuando la enfermera colocó a la diminuta y enrojecida bebé en los brazos de mi hija, el rostro de Sofía se iluminó como si le hubieran devuelto el mundo entero.
Las lágrimas brotaron mientras miraba a mi nieta. Susurré: Ava Grace, tu nombre significa tranquilidad, y eso es lo que esta familia ha anhelado durante tantos años. Desde el día en que los dos niños llegaron a la casa, ya no se sentía fría. Estaba llena de llanto, de risitas burbujeantes y del cálido aroma de la leche. Las habitaciones, antes cargadas de recuerdos dolorosos, ahora se llenaban con los sonidos de una nueva vida. Sofía, mi hija, que una vez había perdido su rumbo, se había reencontrado consigo misma. Sostenía a su hija con una ternura que no le había visto en muchos años. La observé y comprendí. Por fin se había convertido en la madre que siempre supe que podía ser. Una mañana nos sentamos en el patio trasero. Yo mecía la hamaca, sosteniendo a Ava Grace en mis brazos, escuchando sus suaves gorjeos. El viento pasaba entre las hojas, trayendo consigo la fragancia de las rosas, la flor que tanto amaba Robert. Sofía se sentó a mi lado, los ojos cansados por noches sin dormir, pero con una sonrisa llena de luz. Me preguntó con timidez, la voz temblorosa: «Mamá, ¿de verdad me has perdonado?». Guardé silencio un momento, observando el rostro de mi hija. Había cambiado. Ya no era dependiente ni manipulada, pero aún había una fragilidad en su mirada. Respondí, con voz cálida pero firme: «Te perdono, Sofía. Pero lo más importante es que aprendas a perdonarte a ti misma». Sofía lloró. Esta vez no eran lágrimas de miedo ni de súplica, sino lágrimas claras, liberadoras. Me apretó la mano y susurró como una promesa: «Mamá, te prometo que jamás dejaré que Ava Grace y su hermano crezcan con miedo como yo lo hice». La abracé, asintiendo, y respondí con firmeza: «Esa es la única promesa que necesito oír». Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me senté en la cocina preparando café en la taza desportillada de siempre. Recordé la carta de Robert: «Usa la fuerza para proteger y enseñar, no para destruir». Sus palabras resonaron en mi mente, confirmando que había elegido el camino correcto. Sofía apareció en el umbral de la puerta, observándome, y me ofreció una sonrisa cansada, pero en paz. «Mamá, sigues siendo mi único ancla». Me giré hacia ella, mi voz firme: «Y tú eres la razón por la que sigo siendo fuerte». Ava Grace soltó de pronto una carcajada brillante desde su cuna. Ese sonido tierno resonó como una campana anunciando un nuevo comienzo. Mis lágrimas cayeron, pero esta vez eran de alegría. La luz de la luna se coló por la ventana, iluminando 3 generaciones: el pasado, el presente y el futuro. Sofía tomó mi mano y susurró: «Mamá, vamos a empezar de nuevo». Le apreté la mano y sonreí. «Y esta vez nadie podrá separarnos». En mi pecho, una llama cálida se encendió, consumiendo cada sombra que Trevor había dejado atrás. La verdadera felicidad había regresado, y esta vez sabía que iba a quedarse. Unos 6 años después de aquel juicio decisivo, mi vida había tomado un rumbo que jamás me habría atrevido a soñar. Ava Grace Cole, la niña nacida en medio de la tormenta, tenía ya 5 años. Sus ojos brillaban intensamente, vivaces como los de su madre, pero su terquedad era exactamente como la mía cuando era joven. A menudo molestaba en broma a su hermano mayor, Liam Cole, que tenía 7. Una tarde fresca, corría por el jardín, sus pequeños pies deslizándose por el césped verde. En su mano llevaba una diminuta flor amarilla, levantándola como si fuera un tesoro. «Abuela, mira». La levanté en brazos, besé su frente tibia por el sol y sonreí. «Es hermosa, cariño. La pondremos en el jarrón con las otras, ¿de acuerdo? Y luego iremos a recoger a tu hermano del colegio». Sus carcajadas se expandieron por el jardín que alguna vez estuvo empapado de lágrimas. Me detuve, dándome cuenta. Ese lugar ya no era tierra de dolor, sino el pequeño paraíso de nuestra familia. Desde la cocina, Sofía nos observaba, con una sonrisa suave dibujada en los labios. En 6 años, mi hija había cambiado tanto que me costaba creerlo. Volvió a la universidad.
Completó su carrera en contabilidad y ahora trabajaba en una pequeña pero respetada firma. No era el empleo más glamoroso, pero nunca la había visto tan orgullosa ni tan en paz. Lo más importante, Sofía había recuperado esa sonrisa pura que una vez temí perdida para siempre. Ya no estaba nublada por la sombra de Trevor. Era la sonrisa de la niña que yo había sostenido en mis brazos hace tanto tiempo. Aquella tarde, Sofía salió al porche con un sobre elegante. Dijo suavemente: «Mamá, hay una carta para ti». La abrí. De inmediato reconocí el sello familiar, el fondo Hogar y Dignidad, la fundación que creé con una parte de lo que Robert nos dejó, destinada a ayudar a mujeres mayores que sufrieron abusos o fueron rechazadas por sus propias familias. Leí en voz alta: «Tenemos el honor de invitarla a la inauguración del segundo hogar del fondo». Las lágrimas brotaron. Me senté en la silla del porche, temblando, recordando aquel momento 6 años atrás, cuando mi propia hija quería echarme de mi casa. Y ahora me había convertido en alguien que construía refugios para otras, mujeres que también habían caído en la oscuridad, como me sucedió a mí. En esos 6 años habíamos acogido a más de 40 mujeres. Llegaron con miradas cansadas, manos endurecidas y corazones rotos. Pero una a una reconstruyeron sus vidas a partir de los fragmentos. Sofía se acercó y con ternura limpió una lágrima de mi mejilla. «Mamá, ellas tienen una nueva vida gracias a ti». Negué con la cabeza, con la voz entrecortada pero firme. «No gracias a mí, hija. Gracias a mi dolor, que se convirtió en fuerza». El timbre interrumpió el momento. Sofía fue a abrir la puerta, luego regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, hay invitados especiales». Entró el juez Andrew Whittaker, ahora retirado, acompañado de una dama elegante. Sonrió, con esa mirada aún amable del que alguna vez fue un interno tímido. «Señora Eleanor Hayes, le presento a mi esposa, Grace Whittaker». Grace Whittaker estrechó mi mano, su voz sincera. «Es un gran honor conocerla. Andrew me ha hablado tanto de usted. Dice que usted ayudó a marcar su camino». Avergonzada, respondí en voz baja: «Me da demasiado crédito». Pero el juez Whittaker negó con la cabeza, su tono lleno de convicción. «En absoluto. Gracias a usted, comprendí que la justicia no solo se encuentra en las leyes, sino también en la verdadera equidad y la bondad». Me entregó otro sobre formal. «La Asociación de Jueces Jubilados desea otorgarle un premio especial en reconocimiento a su labor con el fondo». Temblé de emoción. «Yo no necesito un premio». El juez Whittaker me miró a los ojos, firme. «Sí lo necesita, no por fama, sino porque su historia inspira. Nos recuerda que la verdadera justicia no es solo un veredicto, sino cómo protegemos la dignidad humana». Me quedé allí, abrumada, el corazón lleno. Sofía me miraba con orgullo. Ava Grace corrió hacia mí, abrazándome la pierna, y preguntó con inocencia: «Abuela, ¿quién es él?». Me agaché, acaricié su cabello y sonreí. «Un viejo amigo de la abuela, cariño, alguien que alguna vez creyó en la bondad». Grace Whittaker me apretó la mano y susurró: «Una mujer como usted merece ser honrada». La luz del atardecer entraba por la ventana, bañándonos a todos con un halo dorado y cálido. En ese instante comprendí que el viaje lleno de lágrimas se había transformado en algo parecido a un milagro. De una víctima expulsada por su propia familia, me había convertido en constructora de hogares para otras. Un círculo se había cerrado entero y completo. Sofía me abrazó y Ingrid susurró entre lágrimas: «Mamá, estoy más orgullosa de ti que de nadie en este mundo». Mis lágrimas cayeron esta vez, de felicidad, y respondí, con voz firme, como un testamento vivo: «Hija mía, recuerda esto, nunca dejes que nadie robe tu dignidad». La noche cayó lentamente, cubriendo el patio trasero con el velo del crepúsculo. Sofía y yo estábamos sentadas en el porche, sosteniendo tazas de té calientes, mientras Ava Grace jugaba con sus muñecas y Liam estudiaba.
La paz era tan completa que costaba creer que este lugar había sido testigo de tantas tormentas. Sofía se volvió hacia mí, su voz suave pero temblorosa. «Mamá, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti?» Sonreí con dulzura. «¿Qué es, hija?» Sus ojos brillaban con emoción. «Que no dejaste que tu corazón se endureciera. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que te hice, aún conservas tu ternura». Suspiré, dibujando una sonrisa triste. «¿Crees que nunca sentí amargura?» Hubo noches en que me hundí en el resentimiento, sintiendo cómo me corroía por dentro. Lloré, Sofía, más de lo que imaginas. Dejé la taza sobre la mesa. Mi voz se volvió más profunda. «Pero tu padre me dejó un regalo en su última carta». Escribió: «El verdadero poder no está en la venganza, sino en transformar el dolor en algo útil para los demás». Y elegí ese camino. Sofía se quedó inmóvil, luego asintió, con los ojos húmedos pero llenos de luz. «Yo también lo estoy aprendiendo. Gracias a ti, sé cómo convertir mi experiencia en fortaleza. Quiero ayudar a las jóvenes del fondo, para que sepan que no están solas, que pueden salir de la oscuridad, como yo lo hice». Miré a mi hija y vi crecimiento verdadero en cada palabra. Ya no era la mujer manipulada de años atrás, sino una madre, una mujer independiente que reconstruía su vida. Después de un rato, Sofía preguntó en voz baja, como temiendo la respuesta: «Mamá, ¿alguna vez te preguntas cómo estará Trevor ahora?» Tomé un sorbet de café, con voz serena. Olivia Park dice que se mudó a otra ciudad y al parecer se volvió a casar. Espero que haya aprendido algo, pero sinceramente ya no es de mi incumbencia. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. ¿Ni siquiera un poco de curiosidad? Negué suavemente con la cabeza. No. Hay personas que entran en nuestras vidas solo para enseñarnos una lección. Cuando la hemos aprendido, las dejamos ir. No hay necesidad de seguir cargándolas en el corazón. La risa pura de Ava Grace resonó, borrando los últimos vestigios de recuerdos sombríos. Sofía comenzó a llorar, con la voz apretada. «Espero no olvidar nunca que me salvaste de la oscuridad». La abracé con ternura y le susurré: «No, Sofía, tú te salvaste a ti misma, yo solo te recordé quién eres en realidad». Una fuerte brisa levantó nuestro cabello, como una afirmación invisible desde los cielos. Cerré los ojos y sentí la paz extenderse. Esta familia por fin había escapado del pasado. Ava Grace llegó corriendo, con las mejillas sonrojadas por el juego, el cabello despeinado y los ojos brillantes como estrellas. Abrazó mi pierna y me miró con una gran sonrisa. «Abuela, cuéntame la historia de la abuela valiente». Era su cuento favorito, un cuento de hadas que reescribí a partir de mi propia vida. En él, una abuela descubre que tiene magia y usa ese poder para proteger a su familia de un dragón malvado que siempre acecha para robarles todo. Fingí que gruñía. «¿Otra vez, pequeña traviesa?» Pero aún así, la subí a mi regazo y comencé a contarle el cuento. Cuando terminé, Ava Grace susurró, con la voz llena de esperanza: «Y al final, la abuela vive feliz para siempre, ¿verdad?» Sonreí y asentí. «Sí, cariño. La abuela valiente encontró su final feliz». Ava Grace rodeó mi cuello con sus brazos, apoyó su mejilla en mi hombro y susurró con inocente certeza: «Tú ya lo encontraste, abuela». Mi corazón tembló. Miré a mi alrededor, Sofía poniendo la mesa para la cena, Ava Grace en mis brazos, el jardín iluminado con luces, y sobre la mesa una nueva carta del fondo, Hogar y Dignidad. En ese momento lo supe. Ella tenía razón. Había encontrado la felicidad no en el dinero ni en el poder, sino en el abrazo de mi familia y la paz sencilla de mis días restantes. Era ya de noche. Ava Grace dormía profundamente, su respiración como una suave canción de cuna en la tranquilidad de la casa. Yo estaba sentada en mi viejo y familiar sillón, al lado de una taza de café humeante y una pila ordenada de cartas sobre la mesa. Eran las cartas semanales de agradecimiento de las mujeres que habían recibido ayuda del fondo Hogar y Dignidad. Las abría una por una,
leyéndolas lentamente, dejando que cada palabra se impregnara en mi corazón. Una mujer de 73 años escribió: «Gracias por darme el valor de enfrentar al hijo que me maltrató durante tantos años». Otra, de 68, compartió: «Gracias a usted, recuperé la casa que mis propios nietos intentaron quitarme con engaños». Cada carta era una prueba de que todo lo que había soportado no fue en vano. Mi dolor se había convertido en luz para guiar a otras. Sofía entró con una taza de café, se sentó a mi lado y preguntó en voz baja: «¿En qué piensas, mamá?». Sonreí, con los ojos brillantes. «Estoy pensando en tu padre. Si estuviera aquí, estaría orgulloso». Sofía susurró, con firmeza y seguridad: «Yo creo que aún nos está mirando desde donde esté». Le apreté la mano. «Y también estoy pensando en ti. Me siento tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Los ojos de Sofía se enrojecieron. «Aprendí de la mejor». Nos quedamos sentadas en silencio, dejándonos abrazar por la noche. Entonces Sofía susurró: «Te quiero, mamá». Me giré, la miré directamente a los ojos y le respondí con toda la sinceridad que llevaba dentro: «Yo también te quiero. Siempre te he querido, incluso en los momentos más oscuros. Y esa es la verdad. El amor de una madre es más fuerte que la amargura, más duradero que el resentimiento y más poderoso que cualquier fortuna». Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí un sueño verdaderamente tranquilo, sin pesadillas, sin desgarros interiores, sin miedo. Había encontrado algo más precioso que el dinero: la serenidad de alguien que ha usado sabiamente su segunda oportunidad. Mi historia no trata sobre cuánta riqueza uno posee, sino sobre cómo convertir el dolor en propósito, la vergüenza en fuerza y la amargura en sabiduría para transmitir a los demás. Y aprendí la lección final, la más importante de toda mi vida. Nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para reescribir la historia de tu vida.